La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la presentación del libro Régimen Laboral de los Servidores Públicos. Comenzamos. Muy buenas tardes. Agradecemos y reconocemos el apoyo que ha brindado el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, y todo su equipo al brindar todas las facilidades para llevar a cabo este evento. El día de hoy tengo el honor de presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañarán como comentaristas de esta gran obra. El señor ministro Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor Porfirio Marquet Guerrero, director del Seminario de Derecho del Trabajo, al doctor Hugo Arriaga, presidente del Instituto Mexicano de Amparo, y el magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, titular del 15º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia laboral. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca, coordinadora académica de maestría y doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, en representación de la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de esta división. A continuación, para el desarrollo de esta presentación, cada uno de los comentaristas contará con la participación del doctor Porfirio Marquet Guerrero, director del Seminario de Derecho del Trabajo. Bien, bueno, pues antes que nada quisiera expresar mi reconocimiento y también gratitud tanto a los organizadores del evento, a la Facultad de Derecho, desde luego a nuestro director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, al maestro Ricardo Rojas Arévalo y al resto de su equipo que eficientemente ha podido llevar a cabo un importante programa de difusión de la cultura jurídica a través de estos instrumentos tecnológicos de la información y de la comunicación. También quisiera, antes de iniciar, felicitar de antemano a los coordinadores, así como también a los autores de esta obra colectiva, a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, coordinadora y también coautora de la obra, al maestro Segundo García, igualmente al doctor Óscar Apáez, porque debo decir, se trata verdaderamente de una obra de una gran proyección y de una enorme importancia en el tema que pudieran algunos calificar por materia como correspondiente al derecho del trabajo burocrático. En realidad, esta expresión tiene una acepción bastante más amplia que la que el común de las personas, incluso de los abogados, y todavía incluiría a los laboralistas, dentro de los cuales se han ido desarrollando a través de las últimas décadas diversas subespecialidades, de tal suerte que, a semejanza de los idiomas, hay algunos personajes que son muy ilustres en el manejo de uno o de dos idiomas, y quienes son políglotas y pueden presumir de una erudición en distintas vertientes, en este caso, emergentes del originario derecho del trabajo, que en México, por lo menos, surge formalmente a partir de 1917 con la inclusión dentro de la Constitución del artículo 123. Como ya como comentario un poco más entrando en materia, es importante señalar que la obra que estamos ahora comentando es un conjunto de aciertos, una combinación de objetivos alcanzados, de virtudes académicas, dentro de las cuales podríamos considerar, por un lado, un acierto en lo que corresponde
Yo diría que en primer lugar al enfoque del tema, porque efectivamente partiendo de la idea fundamental de lo que es el servicio público, se desprende también desde el punto de vista de las personas, que toda aquella persona que desempeña alguna actividad que sustancialmente corresponde a la noción de servicio público es un servidor público. Pero no todo servidor público es un trabajador al servicio del Estado. Y esta afirmación, que aparentemente parece muy simple, tiene una enorme profundidad, a mi modo de ver, porque, como ya lo comentaba hace un par de minutos, muchas personas, incluso algunos expertos en la materia laboral, y particularmente incluso yo diría practicantes y teorizantes de lo que se conoce coloquialmente como derecho del trabajo burocrático, suelen confundir el concepto de servidor público con el concepto de trabajador al servicio del Estado. Y aunque ciertamente hay una semejanza en los atributos y características de un personaje y del otro, también es importante señalar, tienen algunas diferencias fundamentales que permiten también, desde el punto de vista doctrinal y normativo, mantener abierta una polémica que se inicia desde las primeras décadas del siglo pasado respecto de si los contenidos de lo que ahora se conoce como derecho del trabajo burocrático sigue formando parte teórica y normativamente del derecho administrativo, o bien si el derecho del trabajo, como algún día lo apuntó ya desde los años 60 el maestro Mario de la Cueva, la adición al artículo 123 de 14 fracciones que conformaron entonces el apartado B de dicho precepto constitucional, representó una expresión de la expansividad del derecho del trabajo y de cómo el derecho del trabajo como materia, como disciplina del orden jurídico y como parte de lo que es el orden jurídico nacional, sustrajo del derecho administrativo un conjunto de principios y de normas que conforman lo que actualmente podemos denominar precisamente como derecho del trabajo burocrático, y que ciertamente, aun cuando en el apartado B del artículo 123 tiene su fundamento y su base constitucional, no emerge propiamente desde el punto de vista normativo en 1960, sino que tiene ya antecedentes muy concretos desde la cuarta década del siglo pasado, y concretamente cuando se expide en 1934 el acuerdo administrativo del presidente Abelardo L. Rodríguez, que a mi modo de ver laboralizó explícitamente algunos aspectos muy concretos que caracterizan la relación entre, en este caso, era el Poder Ejecutivo Federal con las personas que colaboran desde el punto de vista operativo con las actividades cotidianas de dicho Poder Ejecutivo. Y que a partir de entonces, igualmente, en lo que podríamos llamar también una expansividad específicamente de la materia laboral burocrática, permitió ir ampliando el ámbito de aplicación de esta normatividad, por una parte, a los otros poderes de la federación, pero también gradualmente se fue haciendo extensiva a otras acepciones de la actividad pública y del servicio público a cargo del Estado en una sección muy amplia, pero que presenta, al tener diversas facetas, el motivo generador de diferentes vertientes normativas que conforman los contenidos de lo que, con un gran acierto y con una perspectiva verdaderamente importante, aborda la obra que estamos comentando. De ahí también que uno de los puntos que podríamos apuntarles como de los varios aciertos de la obra es también la denominación del texto, régimen laboral de los servidores públicos, que no es estricta y exactamente lo mismo,
que derecho del trabajo burocrático, o bien derecho burocrático del trabajo. Incluso el orden con el que se conforma esta denominación representa un punto de polémica respecto de si el derecho del trabajo burocrático o burocrático del trabajo sigue siendo más administrativo que laboral o más laboral que administrativo. En esa polémica, yo diría, irreconciliable entre los laboralistas y todavía un segmento importante de los administrativistas, no hay un punto de conciliación, no obstante que la conciliación está de moda en los últimos años, porque los administrativistas siguen argumentando que esta materia y que los contenidos de la misma son más administrativos que laborales, y los laboralistas, probablemente también por un problema de formación, consideran en cambio que los contenidos son más laborales que administrativos. Para no entrar en esta polémica, cuya solución evidentemente seguirá estando dividida entre quienes se inclinan por un punto de vista y quienes se pronuncian por el otro, únicamente apuntaría también, dentro de los aciertos de la obra, el abordar con una visión verdaderamente integral todos los rincones de los contenidos de lo que actualmente podemos considerar con esta expresión más integradora, régimen laboral de los servidores públicos, dentro de los cuales me parece hay una coincidencia que, vuelvo a repetir, es muy importante en cuanto a deslindar el concepto genérico de servidor público, consignado en el texto de la Constitución, efectivamente, en una reforma que experimenta el artículo 108 de la Constitución en la temática de las responsabilidades públicas, entre quienes, como servidor público, prestando cualquier tipo de actividad, comisión o servicio para lo que es el Estado en su acepción más amplia, participa del ejercicio del poder y, por tanto, utilizando alguna expresión que el Poder Judicial emplea con alguna frecuencia, los servidores públicos que participan del ejercicio del poder son las personas físicas a través de las cuales se exterioriza la voluntad directriz de los órganos y de las entidades de poder público, de los órganos del Estado. Y por tanto, quienes desarrollan una actividad que hace posible el aspecto operativo del servicio público, a quienes podemos llamarles trabajadores o servidores públicos operativos, son quienes efectivamente pueden ser denominados con más propiedad como trabajadores al servicio del Estado. Igualmente, también vale la pena comentar en el acierto integral de la obra, Régimen Legal de los Servidores Públicos, que efectivamente la integralidad de la perspectiva con la cual los autores abordan los diferentes rincones de esta temática incluyen las diversas acepciones de la palabra Estado en todas sus dimensiones, como Estado federal, entidades federativas y municipios, así como también la consideración de que el Estado, como depositario del poder público, se divide para su ejercicio en un poder ejecutivo, en uno legislativo y en uno judicial, tanto en el ámbito de lo que es la federación, como por reflejo también en la organización, en la estructura de la separación de poderes o de funciones en el ámbito de las entidades federativas, lo cual también permite que con gran acierto la obra que comentamos pueda hacer referencia a los distintos aspectos normativos de contenido fundamentalmente laboral respecto de las modalidades que aplican para algunas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, pero también para los órganos que conforman los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Desde este punto de vista, la proyección del Poder Ejecutivo permite abordar los efectos respecto de las acepciones de la administración pública paraestatal, la polémica que ha resurgido recientemente sobre el régimen laboral aplicable a los organismos públicos descentralizados, pero por extensión
entidades tales como los organismos constitucionales autónomos, las empresas de participación estatal, todos los cuales forman parte de alguna manera del poder público, pero generan como un efecto desde el punto de vista laboral, regímenes laborales que presentan modalidades diversas que permiten hacer referencia en lo específico a distintos regímenes laborales, todos los cuales de alguna manera son abordados con gran acierto por nuestros autores de esta obra colectiva. Como estamos a punto de que termine nuestro tiempo y para no invadir el tiempo de los demás, únicamente quisiera, con una intención verdaderamente constructiva, hace referencia a que en alguno de los capítulos, concretamente el que habla del procedimiento laboral en el ámbito de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, permite expresar una opinión disidente de mi parte, en el sentido de que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a mi modo de ver, y es una opinión tal vez estrictamente personal, regula más de un procedimiento y podemos identificar dentro de la misma legislación referida varios procedimientos que permiten distinguir lo que es propiamente el procedimiento, por ejemplo, para conflictos individuales, del que se ocupa de los colectivos, el procedimiento de huelga y también por separado los procedimientos de ejecución que regula, aun cuando sea en forma muy elemental, podemos decir, y sencilla, este ordenamiento jurídico. Por último, no quisiera concluir sin reiterar mi reconocimiento a los autores de esta obra colectiva y también considerar que la obra en sí misma va a ser de consulta necesaria para quienes son laboralistas en el más amplio sentido de la palabra, para quienes ya se pronuncian por abocarse mayormente al estudio del derecho del trabajo en su acepción más amplia, en todos los rincones que representa. Y como lo decía acertadamente el maestro Arriaga, efectivamente, la obra permite asomarnos a rincones, laberintos y aspectos que para muchos de los laboralistas inclusive no son del todo conocidos, pero que a partir de esta obra y de su consulta nos permitirá poder representarlo, adoptarlo como punto de partida en un estudio cada vez más profundo de esta materia que acertadamente en el reflejo de la denominación de la obra se expresa como régimen laboral de los servidores públicos. Mi felicitación para la obra y desde luego también de manera muy especial para cada uno de los autores que participaron en ella. Muchas gracias y hasta luego. Ha llegado el momento de escuchar la intervención del doctor Hugo Arriaga, presidente del Instituto Mexicano del Amparo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este selecto grupo en donde vengo a reencontrarme con gente a la que guardo gran aprecio y admiración académica y profesional. Me reencuentro con la maestra María Ascensión Morales Ramírez, a quien conozco hace algunos ayeres de múltiples eventos académicos de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, a la cual hemos concurrido con regularidad por años, y allá la he visto con frecuencia, y digo allá porque ha sido en muchas y muy diversas ciudades de la República, auspiciada por muchas universidades del país, en donde siempre hemos discutido temas jurídico-laborales y hemos tratado temas con mucha profundidad. Me alegro mucho de tener en mis manos el día de hoy la obra que ella ha coordinado y en la cual es una importante autora, y de comentar en esta ocasión sobre esta actividad de este libro recién salido de las prensas. Y también me alegra mucho reencontrarme con el maestro Segundo García Hinojos, a quien tengo gran aprecio y admiración profesional y académica, con quien he tenido un contacto reciente mucho más estrecho, que se ha hecho parte de mi círculo más cercano de amistades, porque
me ha invitado a múltiples eventos académicos en el posgrado de la Facultad de Derecho, que es mi casa y a la que me gusta regresar siempre que es posible. Allí hemos estado en diversos eventos académicos con otros abogados, con magistrados, con juzgadores federales, con gente muy sapiente. De todos he aprendido grandes cosas siempre y esperaré seguir haciéndolo. Me da gusto también conocer finalmente al maestro Oscar Javier Apáez Pineda, a quien no había yo tenido el gusto de conocer en persona, pero bien reza el precepto bíblico: a fructibus eorum cognoscetis eos, por sus obras los conoceréis. Y ya no solo lo conozco, lo reconozco como gran jurista, como gran autor, y además rodeado con gente como la doctora María Ascensión Morales y el doctor Segundo García. Es claro que se trata de un valioso jurista de primer orden. También me da mucho gusto encontrar nuevamente al maestro Porfirio Marquet Guerrero, porque según recordaba él hace un rato, parece ser que no nos veíamos hace algunos años, porque refería que nos vimos las últimas ocasiones cuando todavía trabajaba yo en el gobierno federal, en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que ya ni se llama de esa forma, y ya tiene otro nombre y se dedica a cosas muy diversas. Muchas cosas subsisten, pero ya algunas no. Y siempre es un gusto escucharlo, verlo, y volveremos a reencontrarnos en el seminario. Yo estuve en el seminario muchos años cotidianamente cuando era director el doctor Hugo Ítalo Morales, y allí estaba yo diario, y allí encontré muchas obras jurídicas muy importantes, incluso de derecho burocrático, que siempre han sido escasas. También me alegro de encontrarme con el magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, a quien seguramente volveré a ver en los eventos académicos en los que coincidimos con regularidad. Y desde luego que siempre es un gusto reencontrarme con el señor ministro Alberto Pérez Dayán, a quien tengo el agrado de conocer hace algunos ayeres, desde el siglo pasado, allí mismo en la División de Estudios de Posgrado, donde coincidimos en la generación, y desde entonces hemos tenido una cercana amistad y una inclinación muy, muy cercana también por temas jurídicos, particularmente de amparo, que es lo que él maneja y que yo veo desde el otro lado, del planteamiento del litigio. Hablando de la obra, decía el maestro Porfirio Marquet que el derecho que hoy llamamos derecho burocrático ha tenido una evolución a partir del ámbito administrativo. De hecho, hay una cantidad de autores que lo siguen considerando administrativo, y hay muchos administrativistas que no lo sueltan, y esa influencia es tan vasta que hasta la fecha sigue habiendo aspectos en el litigio laboral burocrático que tienen una gran influencia de la materia administrativa, y esto ha generado incluso complicaciones en lo que son los litigios que debieran ser estrictamente laborales y que se litigan incluso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por disposición de las leyes que regulan estos temas. Pero en este sentido, la obra crea un concepto muy organizado, muy ortodoxo, apropiado, atingente, encaminado a encuadrar a una cantidad de servidores públicos, decía el maestro Marquet. Atingentemente digo, porque antes del año 82, en que se reformó la Constitución en su título cuarto, se hablaba siempre de los funcionarios públicos, y a partir de entonces se refiere la materia a los servidores públicos, tema que me parece mucho más atinado, correcto, porque, como decía el siervo de la nación, precisamente, José María Morelos y Pavón, siervo, de servus, que significa esclavo en el idioma latino, y me corregirá el maestro Segundo García, que es el experto en esa materia, con quien siempre conversamos de algunos tópicos del bello idioma del lacio, que él maneja a la perfección y que yo apenas mastico y digo 3 o 4 frases, pero se me da esa inclinación y la utilizo con alguna regularidad. Acabo de decir unas cosas en latín hace un momento. Bueno, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece esa frase que, si no me equivoco, es de Ulpiano: supreme legis servi sumus, ut libere esse possimus. Somos esclavos de la ley suprema para así poder ser libres. Somos condicionados por la Constitución, por la Carta Magna, por la Lex Legum, que es la que nos indica el todo, y de ahí partimos hacia abajo. Entonces la Carta Magna le puso
una designación a los servidores públicos a través de la reforma del título cuarto desde el año 82, y así les conocemos hoy en día, los servidores públicos. Ya no se dice como otrora los funcionarios, sino en ciertas condiciones, en casos, en circunstancias, pero el término genérico es el de servidores públicos. Ahora bien, se habla también del concepto de los trabajadores al servicio del Estado, y así se llama la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y aquí, como diría el maestro Marquet, voy a tomar su propia perspectiva, disentiré incluso de lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra. El Estado es una persona moral, suprema y omnicomprensiva, dentro de la cual se ubica todo. Se ubica el gobierno y se ubica también la iniciativa privada. Entonces, quienes laboran para los órganos del Estado son trabajadores gubernamentales, pero no son trabajadores al servicio del Estado, porque el Estado nos comprende también a quienes no laboramos para el gobierno federal, local, municipal o de cualquier tipo de órgano estatal. Es interesante, sin embargo, que esta denominación se ha mantenido, ha subsistido, se ha seguido empleando y ha cobrado una carta de naturalidad que todo mundo la refiere de esa manera. Referirnos a la obra, en principio, decía yo que tiene una perspectiva muy organizada, atinente, que va desglosando múltiples aspectos de lo que es el servicio público, incluidos conceptos hasta de los órganos constitucionalmente autónomos que tienen condiciones muy particulares en muchos de sus aspectos. Estos órganos se han venido creando con la perspectiva de restarle a un ejecutivo la posibilidad de maniobrar en cualquier sentido, que es justo lo que hoy quiere el titular del Ejecutivo Federal, por eso los ataca e insiste en modificarlos. Pero afortunadamente la Carta Magna sigue diciendo que son autónomos y eso les permite un gran margen de maniobra, y las designaciones que se hacen, tema que se trata en el libro, pues tienen una circunstancia o una serie de circunstancias muy particulares para cada uno de esos órganos del Estado. Por ejemplo, yo conocí la designación que se hizo de titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y un amigo que es Mario Germán Fromo Urrangel fue designado allí, y hubieran visto las condiciones que le exigían. Le preguntó a su hermana María de los Ángeles Fromo que qué necesitaba estudiar en función de lo que le pedían, y le enseñó el temario y le dijo: María de los Ángeles, tienes que estudiar la carrera de Derecho, porque para saber todo eso solo sabiendo Derecho, pero tenía que saber ingeniería y tenía que saber una cantidad de cosas que como decía también el maestro Marquet, es como los políglotas, hay que saber de muchas materias y eso no es sencillo. Pues en esta obra se abordan condiciones de los nombramientos en diferentes órganos del Estado, y en los autónomos son muy peculiares, particulares, complicadas, y son interesantes y están muy condicionadas. El señor ministro Pérez Dayán no me dejará mentir, él sabe de este tema mucho porque su tesis del doctorado trata, entre otros temas, el acto condición, que es una fórmula a través de la cual se han venido dando este tipo de nombramientos. Y la obra aborda la historia del derecho burocrático, lo que hemos dado en llamar derecho burocrático, explicando ciertamente su origen franco o griego-francés, franco-greco, Bourreau y Kratos, el que trabaja en una oficina y tiene un poder. Cuando dejé el despacho del maestro Burgoa para ir a trabajar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, me dijo: claro, te vas de burócrata. Y yo le contesté: pues ojalá, maestro, nomás voy de burócrata, porque voy a una oficina, pero no tendré ningún poder. Y solamente en algunos rangos, en algunos casos, en algunos cargos, sí se tiene algún poder. Afortunadamente, el poder que tiene uno como abogado en un ámbito jurídico gubernamental es el de decidir cómo defender mejor los intereses del gobierno, y ese es un poder bastante bueno. En la obra se hace un análisis de lo que son los derechos de los servidores públicos federales, estatales y municipales, y se hace el acotamiento que todos hemos hecho en algún momento de que se han restringido siempre esos derechos, a grado tal que, por ejemplo, en el caso de la huelga, se vuelve prácticamente imposible, jurídicamente intransitable, y además de todo, muy condicionada para cualquier intentona de parte de los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, los autores mencionan el tema de lo que se consigna aquí como la huelga de facto,
que ciertamente ha ocurrido, específicamente en los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, que han sido muy insistentes en sus derechos y que han creado complicaciones serias que han obligado al gobierno federal a llegar a ciertos arreglos con estos trabajadores. Sin embargo, creo yo que la huelga, en términos de lo que señala la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, hoy en día sí tiene un camino transitable, ¿eh? Porque el artículo 94 de esta ley señala que los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Y en este sexenio se ha dado esta condicionante. Fíjense qué curioso. Cuando se emitió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 75 y 127 de la Carta Magna, se creó una reducción de salarios para múltiples trabajadores. Si alguien sabe este tema es el ministro Alberto Pérez Dayán, porque él fue el ponente de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de esta norma jurídica. Y se declaró inconstitucional porque vulneraba una cantidad de derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, las autoridades aplicaron y siguen aplicando esta ley. De hecho, hasta emitieron una nueva ley, abrogaron esta y emitieron una nueva este año para evitar la declaratoria. Curiosamente, sucede que la primera ocasión lo intentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy ya no intentó nada, y vayan, y los senadores de oposición, que la vez pasada hicieron su acción de inconstitucionalidad, tampoco lo intentaron. Pero fíjense cómo son las cosas. La Ley Federal de Remuneraciones, el Código Penal Federal, el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Presupuesto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se modificaron para lograr condicionar los ingresos, los emolumentos, lo que los trabajadores al servicio del Estado obtienen, y se les redujeron a cualquier cantidad de trabajadores. Esto, sin duda, a mi parecer, entraña una afectación general y sistemática. Fíjense, lo general, a todos les dieron alguna afectación, y sistemática, ¿qué más sistemática que modificar varias leyes para lograr el objetivo, incluido el Código Penal Federal, y convertir en delito cobrar lo que el Ejecutivo Federal no quiere que cobren los trabajadores al servicio del Estado? A mi parecer, aquí hay elementos para una huelga. Sin embargo, los sindicatos pues se ven temerosos de lo que viene ocurriendo en nuestro país y de las fórmulas que sigue el Ejecutivo Federal. Yo creo que hay elementos, no sé si alguno lo intentará en algún momento, lo dudo, pero a mi parecer ahí hay un camino transitable. Se señala en el texto de este libro, de esta obra jurídica, una serie de elementos que son sumamente interesantes, y por ejemplo, se habla de los nombramientos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este tema es un tema muy interesante, a mi parecer, porque desde que se modificó la Carta Magna para reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de 21 a 11 y hacerlo a través de una terna, se creó un sistema que ha sido un sistema que no ha tenido la operancia que uno deseara. ¿A qué me refiero? En múltiples ocasiones hemos visto ternas donde se sabe a ciencia cierta quién es el que tiene la palomita del que designa del Ejecutivo Federal, y ya sabemos que ese es el bueno, y a los otros dos los llevan sin que tengan posibilidad alguna. Hubo por ahí un caso de una magistrada de circuito, cuyo nombre no voy a referir, que a la hora que llegó al Senado y le preguntaron que cuál era el procedimiento, dijo, pues no lo sé, a mí me dijeron que viniera, pero nunca me habían informado ni me habían dicho nada al respecto. O sea, la pusieron claramente de relleno, y eso es muy inconveniente, es poco serio y es grave. Y también ocurre que si el Ejecutivo Federal tiene la intención de designar a alguien, lo incluye una vez y otra vez y otra vez hasta que resulta que es designado. Esto también es una fórmula que indica que el Ejecutivo va encaminando sus preferencias para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algún momento pensaba yo que esto debería de tener una condicionante o algunas condicionantes que no están en la Carta Magna, porque tiene algún tiempo que no se designa gente proveniente del Poder Judicial de la Federación, y esto me parece muy grave. Es muy serio que los integrantes de la Corte vengan la mayoría de fuera y no haya gente de carrera, porque evidentemente quienes están dentro van conociendo mejor que nadie lo que es el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Otro tema interesante es el de los servidores públicos, que son servicio profesional de carrera, y que se
creó con el afán de que quienes concurren a los concursos y a las fórmulas de designación sean gente que posea los conocimientos, la experiencia, la capacidad y esté verdaderamente preparada. Se trata de lograr una verdadera meritocracia y no lo que ha ocurrido históricamente de el designar a las personas porque son amigos, conocidos o qué sé yo, aunque no tengan la menor preparación, lo que hemos visto que ocurre y recientemente con mayor frecuencia. Pero esto no ha tenido el resultado que desearíamos todos, porque hemos visto en más de una ocasión que servidores públicos de carrera han sido cesados, destituidos, despedidos por los titulares de las dependencias gubernamentales. Yo me acuerdo que en un sexenio anterior, una cierta secretaria de Educación Pública, que lo fue como por un año, llegó y despidió a todos los del Servicio Profesional de Carrera. Todos demandaron y todos ganaron y a todos los tuvieron que restituir y pagarles lo que les habían dejado de pagar, nada más que cuando lo regresaron ya se había ido ella. Y a mí me parece que esto debía ser hasta causa de responsabilidad, porque no puede uno conducirse de esa forma e ignorar los derechos que tienen los servidores públicos. Fíjense ustedes que hay otro tema que me parece interesante, hablando de las condicionantes, de los tópicos que se han venido dando en donde se les reconoce poco o se les desconocen derechos a los trabajadores al servicio del Estado. El personal de confianza es uno de ellos, se le reconoce poco y todos los que hemos pasado por esos cargos sabemos que el cargo dura lo que el jefe dura o lo que el jefe quiere o depende de algunas eventualidades adicionales, pero básicamente lo que dura el jefe o lo que el jefe quiere. Y hay un detalle interesantísimo. El personal de confianza tiene una condicionante por funciones como concepto natural. Se encuentran señalados en la Ley Federal del Trabajo y la ley burocrática también habla de las funciones para definir el cargo de confianza. Pero el artículo quinto, fracción 2 de la ley burocrática señala al final que también la clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o entidades formará parte de su catálogo de puestos. Y ha ocurrido históricamente que en multitud de ocasiones las dependencias defienden diciendo es de confianza y aquí está mi catálogo. Y en el catálogo ponen a los que quieren, todos los que quieran, aunque no tengan las funciones. Ya tuve la necesidad de defender un asunto en el que alguien conocido que tenía un cargo de subdirector se vio despedido sin causa alguna y tuvimos que demandar en el tribunal burocrático y nos dijeron que era de confianza y entonces lo único que hicimos fue negar las funciones de carácter de confianza, negarlas y no las pudo probar la autoridad jamás porque no había ni un solo documento en el cual este subdirector con cargo hubiera ejercido funciones de naturaleza de confianza. ¿Y saben qué ocurrió? Lo ganamos y lo reinstalaron como servidor de base, aunque era un subdirector. A mí me parece que este artículo quinto, fracción 2, cuando habla de los catálogos de confianza, en realidad resulta inconstitucional porque el 123 de la Carta Magna, en su apartado B, fracción, ¿cuál es? Es la fracción 14, señala textualmente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Dice la ley. Y si la ley dice que son estos, no puede a su vez delegar esta posibilidad en los catálogos que los elabora la autoridad administrativa. A mi parecer, esto evidencia la inconstitucionalidad de este concepto y por ende, si en algún momento se tiene esa dificultad, yo iría hasta el juicio de garantías a reclamar este precepto y a ver qué opina entonces el señor ministro Pérez Ayán, que me está escuchando. En ese momento, a lo mejor llegaría a la segunda sala por modo natural un asunto de este tipo y veríamos qué opinan entonces los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo yo que elementos hay y son bastantes para definir esta circunstancia. La obra de que se trata también aborda un tema interesante que nos hace recordar los temas administrativos, el cese de los efectos del nombramiento. Y este cese de los efectos del nombramiento tiene una condicionante particular administrativa, que es la de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Las leyes de responsabilidades permiten que a un trabajador se le cese por razón de actividades que están reglamentadas en esta normatividad de responsabilidad de servidores públicos. Y entonces, este tema que yo traté durante algunos años en la Secretaría primero de la Contraloría General de la Federación y luego de Contraloría y de Desarrollo Administrativo,
generó múltiples y sigue generando muchos problemas. ¿Por qué? Porque la Secretaría determina que un servidor público es responsable y entonces esto genera un despido. Hay hace muchos años tesis que dicen que si el trabajador es cesado, despedido, corrido o como le quieran llamar, el punto está en que no le permiten realizar su actividad, eso es un despido, como le quieran poner. Y en esta tónica, si el trabajador es declarado responsable y se le destituye, pues eso es un despido. Aquí se genera un problema interesantísimo porque la normatividad conduce a que los trabajadores vayan tanto a la Junta, ahora a los tribunales laborales, y además al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la grave circunstancia de que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la litis es una litis en la cual se trata de estricto derecho y en los tribunales laborales hay la suplencia de la queja a favor del trabajador. Fíjense la diferencia tan grande y tan grave en detrimento del servidor público. Allá no los van a ayudar ni poquito, al contrario, puede que los atornillen. Y en los tribunales laborales tienen obligación de suplir la queja. Y hay una entonces condicionante para el servidor público que se ven estas disyuntivas de ir a una, ir a las dos y qué hacer. Más de una ocasión acudieron a las dos vías y esto genera la posibilidad hasta de resoluciones contradictorias. Aquí hay una todavía permanente intromisión de la materia administrativa en un ámbito que a mi parecer debía ser laboral, y ahí me inscribo en el lado de lo laboral, maestro Porfirio Marquet, aunque yo he litigado laboral desde el lado del gobierno, lo que son las cosas, ¿no? Y ahora me estoy refiriendo a favor de los trabajadores al servicio del Estado. Cuando estuve en el gobierno federal, por cierto, me tocó una tesis que había de un tribunal colegiado en la que me aplicó el tribunal burocrático diciendo que no teníamos derecho de certificar nuestras propias pruebas porque éramos parte en juicio, y en ese momento yo preparé una contradicción de tesis con otra de otro colegiado y la ganamos en la corte, porque yo decía, bueno, el hecho que tenga la dependencia, las atribuciones para certificar sus propias pruebas, no tiene nada que ver con su calidad de patrón en este asunto. La calidad de patrón la defenderá con los elementos de orden laboral, pero eso no le impide ejercer sus facultades administrativas para certificar documentos. Y la Corte nos dio la razón y hasta donde yo entiendo eso sigue siendo de esa manera. Las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado tienen unas circunstancias muy interesantes porque las condiciones se establecen de forma general, pero admiten una serie de fórmulas que en la obra se destacan y que pueden ser integradas a través de la costumbre, a través de cualquier tipo de arreglos que se realicen por los sindicatos con las dependencias del gobierno federal. Un tema del que confieso que resultaba yo totalmente ajeno y aquí lo he venido a aprender y les agradezco por ilustrarme sobre estos aspectos, es el de la Constitución Política de la Ciudad de México y lo que ha venido a buscar como fórmula diferenciada en referencia a lo que ha ocurrido siempre. Como sabemos que el gobierno de lo que otrora era el Distrito Federal siempre dependió del Ejecutivo Federal, que nombraba al jefe del departamento del Distrito Federal, pues era natural que estuvieran siempre en la ley burocrática y que fueran al tribunal burocrático. O sea, lo federal regía de manera absolutamente clara para las autoridades de esta entidad federativa. Pero desde que dejó de ser Distrito Federal y ahora se llama Ciudad de México, designación que no me gusta y me parece incorrecta, me parece fuera de toda lógica jurídica, pues se les ha pretendido dar un camino diferenciado y un camino distinto. Y bajo esa tónica, entonces, pues, se ha propuesto crear un tribunal local de conciliación y arbitraje que hasta el momento no parece haber eco en esta propuesta. Y me parece más que curioso porque quienes propusieron ese concepto fueron los integrantes de un gobierno que era distinto del Ejecutivo Federal, pero ahora como son del mismo partido ya no tienen interés en hacerlo así. Parece ser que están muy conformes como están las cosas. En fin, se mencionan los conceptos del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Nacional Financiera, que ahora ya tiene un nombre diferente, creo que es el Banco del Bienestar, ¿no? Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la Sociedad Hipotecaria Federal.
que tienen condiciones también muy distintas y siempre en este tipo de servicios lo que se hace es recortarle los derechos. Siempre en la materia de trabajadores al servicio del Estado lo que se ha hecho históricamente es quitarles, nunca ha sido darles. Y finalmente la obra aborda los temas que el maestro Porfirio Marquet refería de la resolución de conflictos y que son una cantidad importante y que son una cantidad interesante. Ya tuve ocasión de conocer un procedimiento que para mí era novedoso, en el que un juzgado federal despidió a un secretario y el procedimiento ante el Consejo de la Judicatura Federal, en donde fui a auxiliar. Imagínense qué interesante, un abogado litigante defendiendo a un juez de distrito, suena como raro, ¿verdad? Suena como peculiar, pero les diré una cosa, el juez federal me dijo que yo interviniera en la audiencia, y lo hizo en función de que, a fin de cuentas, el litigante tiene un manejo, sobre todo en la materia laboral, que es toda oral, tiene uno que decir las cosas sobre la marcha en el momento y con celeridad. Y eso, pues, tiene una diferenciación de quien redacta sentencias, las revisa con el detenimiento que requiere, y en la audiencia no hay esa posibilidad de hacer las cosas más que rápidamente. Afortunadamente todo funcionó de manera correcta, y se obtuvo el resultado que se esperaba. Y estos temas, entonces, nos conducen a la conclusión de que decía el maestro Porfirio Marquet que la materia es una materia muy complicada, muy vasta, muy amplia. No hay laboralista que pueda decir que la conoce completa, que la conoce a ciencia cierta, quizás hecha excepción de los autores de esta obra. Yo ahora aprendí algunas cosas, pero por eso resulta muy recomendable. Me acuerdo que de las primeras obras de derecho burocrático que yo vi, ahí en el seminario, maestro Marquet, en el seminario me encontré ese librito que es Una selva semántica y jurídica de Miguel Dualt Kraus, creo que se llama, y se llama Una selva semántica y jurídica. ¿Por qué? Porque es un embrollo. Y esa selva no solo no ha sido podada, creció, se volvió amazónica. Ahora es peor que antes. No es posible conocerla con todo el detenimiento que uno desearía. Los abogados laboralistas normalmente encaminan su actividad a una materia en el apartado A, algunos en el apartado B, pero es muy difícil abarcar todos estos tópicos, todos estos temas, todos estos vericuetos jurídicos que la obra afortunadamente desglosa, explicita y nos permite ir conociendo con mayor profundidad. Les agradezco mucho a la facultad, a los autores y a los participantes en este evento por haber tenido la paciencia de escucharme y por haber preparado esta obra que a mí ya me enseñó algunas cosas y me va a servir sin duda alguna en más de una ocasión. Muchas gracias por todos y felicidades por este libro. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Arriaga. Continuamos con la participación del magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, titular del 15º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia laboral. Muchas gracias. Agradezco profundamente la invitación, el honor que se me ha conferido de venir a platicar sobre este libro, Régimen Laboral de los Servidores Públicos, de la autoría de la doctora María Ascensión Morales Ramírez y de los doctores Segundo García Hinojos y Óscar Javier Apáez Pineda. Es un gusto para mí, además es un gusto compartir esta mesa, que bueno, es una frase preconcebida porque ya de mesa no tiene nada, esperemos que pronto lo vuelva a tener, con los distinguidos integrantes de este panel. Yo siempre he tenido el reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México porque a este foráneo lo reciben con semejante gentileza. Y debo decir que no solamente era un foráneo para efectos de la universidad, sino también en mi origen jurisdiccional como titular de la materia laboral. Y aquí es donde quiero enfocar precisamente mi comentario sobre esta obra. Si yo hubiera tenido esta obra hace 12 años que fui designado magistrado en colegiado en materia de trabajo, pues me hubiera facilitado mucho las cosas. Y quiero platicar con ustedes algunos de los temas en los que yo encuentro una profunda utilidad. Para empezar,
la obra va haciendo un desarrollo sobre esta materia, sobre la materia de derecho del régimen especial de los trabajadores al servicio del Estado. Y nos va dando los elementos de diversas características de las relaciones. Nos va diciendo cuáles son sus naturalezas, sus orígenes, sus antecedentes. Una evolución histórica muy interesante acerca de cómo este apartado o este artículo 123 constitucional de repente en los 60 se dividió para integrar este apartado específico que es el apartado B y que regula la materia de este tipo de trabajadores. Y esto es fundamental para los asuntos que vemos los titulares en la resolución de las controversias. Es una materia muy interesante. Llegan muchísimos asuntos a los tribunales colegiados de circuito y los conceptos que se manejan en la obra dan un excelente punto de partida para la resolución de cualquier controversia. La obra es una obra de introducción. La obra es una obra de precisión de premisas, en donde lo que nos trata de dar es todos los elementos para comprenderla, como nos decía el doctor Arriaga, para poder involucrarnos con esta materia y poder distinguir cuáles son los elementos, cómo son los trabajadores designados a través de los esquemas correspondientes, en atención a cada uno de los órganos que los emiten. Y esto va siendo muy fácilmente manejado por los autores. Y empezamos con la forma de resolver los problemas habituales. Empezamos con los servicios profesionales de naturaleza civil. ¿Cuántos asuntos no tenemos en los órganos jurisdiccionales, en donde vienen los órganos del Estado diciendo, no es mi trabajador, es por honorarios? No es de confianza, es de confianza. ¿A quién le toca la carga de la prueba? Es temporal. ¿Por qué temporal durante 18 años? Porque cada año el presupuesto me obligaba a que lo contratara yo por menos de 6 meses. Todo esto se va aclarando en el esquema del libro. Nos van dando los elementos y a mí me pareció muy interesante cómo nos hacen la asociación de los elementos, porque distinguir un contrato de prestación de servicios profesionales de uno de naturaleza laboral no es cosa fácil en la hora de la práctica. Claro, hay asuntos en los que llega la Secretaría de Educación y nos dicen mis maestros son prestadores de servicios, que eso suena de entrada hasta ilógico, ¿no? El objeto de esa entidad pues pareciera que no permite que los maestros, que son fundamentales, pues estén contratados bajo ese régimen, pero hay que estudiar cada caso concreto, hay que estudiar los elementos del contrato y advertir el elemento fundamental que nos daría la nota distintiva entre si es de naturaleza civil o de naturaleza laboral. Y esto no es fácil, porque el elemento fundamental a demostrar la relación de trabajo es la subordinación que pudiera de alguna manera enredarse o disimularse a través de una prestación de servicios bastante severa. Entonces el libro nos va dando esas herramientas para poderlo resolver. También nos da herramientas para otro tema importantísimo: servicios a través de empresas privadas. En el libro se dice, es una costumbre habitual, por ejemplo, en servicios de limpieza, en contratar a empresas privadas. Contratarlos para que realicen actividades. Eso los hace trabajadores al servicio del Estado. ¿Cómo los involucramos? Y la responsabilidad subsidiaria del que se ve beneficiado en la relación de trabajo, ¿qué hacemos con ella? Y todavía peor. Y estas empresas, que muchas veces ni siquiera tienen la capacidad para responder de los servicios o de las obligaciones contraídas con el trabajador. ¿Qué tipo de relación nos genera? Pues evidentemente a golpe de vista una del apartado A, y si el beneficiario es un trabajador del apartado B, ¿muta la naturaleza de su relación? Yo, desde luego, mi labor nada más es venir a comentarles el gusto con el que leí yo este tema y no fijar conclusiones, porque a cada uno le tocará sacar estas conclusiones. Nos decían ahorita el doctor Arriaga, servicio profesional de carrera. Sí, de acuerdo. Es una medida especial que tiene sus reglas de contratación que están perfectamente desglosadas en el documento, en el libro. ¿Y la terminación? Todos los de servicio profesional de carrera son de confianza. En ese caso sería exigible la acreditación de las funciones, porque están inmersos en una relación que es excluyente para los de confianza. ¿Y las indemnizaciones? ¿Cuáles son las indemnizaciones? Las generales constitucionales, las específicas legales, las supletorias de la Ley Federal del Trabajo. Y en ese régimen especial,
¿Cómo se contempla la antigüedad de estos trabajadores para efectos de las indemnizaciones? ¿Se contempla nada más en la parte en la que fueron trabajadores del servicio profesional de carrera o en esta indemnización se incluye la antigüedad general para el Estado? Todos estos temas me parece que encuentran solución, que es lo más importante, por lo menos para los juzgadores, de la doctrina. ¿Cómo me documento de herramientas que evidentemente no me van a dar una solución directa al problema, pero que me van a dar las armas para que a través de un proceso lógico de razonamiento pueda yo resolver una controversia? El libro me parece que ese es su principal éxito. Nos da las bases fundamentales para poder abordar todos estos temas y aquí sí, cada quien tomar sus decisiones. Nos decían, bueno, ¿cuál es el documento de origen por el que se contrata a un trabajador? Pues la abuela, a golpe de vista, pues tendríamos que decir el nombramiento. ¿Y de veras todos nuestros órganos del Estado expiden un nombramiento? Porque muchas veces las defensas de las excepciones y las defensas de las entidades estatales demandadas alegan, yo no di ningún nombramiento y por lo tanto no tendré yo las herramientas. Y entonces el libro nos dice, los requisitos del nombramiento son estos, y nos los desglosa uno a uno, y así podemos entonces, en una relación jurídica simulada, entender si lo que tenemos es un nombramiento o no, porque recordemos que la prestación de servicios y la supletoriedad del 21 de la Ley Federal del Trabajo en la materia burocrática no es aplicable. Y entonces tenemos aquí todas las herramientas para entender si hay o no un nombramiento. Forma y temporalidad, ya dijimos la forma documentada, pero también puede ser verbal, siempre y cuando reúna los requisitos o los elementos que nos da el libro. Y la temporalidad. Lo más común en materia jurisdiccional es encontrar trabajadores que tienen 10 años trabajando al amparo de contratos de menos de 6 meses o de máximo 6 meses. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, sí, pero hay que acreditar la causa generadora para ver si es cierto que esa causa está justificada. ¿Y a la luz de qué lo entendemos? El documento nos da las bases, porque no sería tan sencillo como decir, como se hace habitualmente en los juicios, pues es que en el contrato dijimos que estaba asociada una partida y con eso es suficiente. Entonces no habría ni necesidad de valorarlo. Habría que ver si, como dice el libro, es un trabajador temporal que está sustituyendo a otro, y en ese caso se entiende por qué razón es la contratación temporal. Tenemos ejemplos en nuestros tribunales de gente que está cubriendo una comisión sindical y el trabajador que está en la comisión sindical lleva 15 años trabajando y el funcionario efectivamente está en una posición temporal y eso es indiscutible. Entonces, todos estos elementos tendríamos que valorarlos a partir de lo que se dice. Y me parece muy interesante lo que se nos mencionaba ahorita por el doctor Arriaga. No es una relación tampoco fácil de entender. De por sí el derecho del trabajo establece posiciones desniveladas en su origen para compensar esta posibilidad de que los que comparecen al juicio, o esta realidad de que los que comparecen al juicio tienen posiciones distintas en la relación jurídica. Y con el Estado, pues con mucha mayor razón. Tan es así que, por ejemplo, las renuncias vienen en copia certificada y eso en el apartado A no sería inimaginable un documento que tenga fe pública porque viene firmado por un dependiente del patrón. Eso, ¿cómo lo entendemos? Entonces, todas estas reglas de forma, de temporalidad y de elementos de la relación jurídica me parece que son fundamentales. Y todo esto encuentra solución en el libro que estamos comentando. Y después de todos los problemas tenemos que llegar a la terminación y cese de los efectos del nombramiento. ¿Cómo se dan? ¿Cuáles son sus requisitos? No es lo mismo correr a un trabajador de base que correr a un trabajador de confianza. Y no tiene las mismas consecuencias. Que además son consecuencias que están en desarrollo. Yo siempre he dicho eso. Ahorita hablábamos de los temas de trabajadores de confianza y su estabilidad en el empleo. Sin embargo, el régimen de tutela de derechos humanos nos va haciendo que involucremos algunos aspectos que pudieran ser discutibles con el trabajador de confianza. Por ejemplo, una trabajadora de confianza que fue despedida con motivo de su embarazo. ¿Tiene derecho a la estabilidad en el empleo? Pues por definición no. Pero en confrontación con otros derechos derivados de ese embarazo, pareciera que tendría derecho por lo menos al goce íntegro de la licencia de maternidad.
Todos estos elementos están en construcción y cuando uno tiene un libro que presenta premisas, pues puede construir con mayor facilidad. ¿Y qué decimos de los tribunales burocráticos federales y locales? El libro presenta, me pareció a mí una guía muy útil sobre cómo manejar el derecho burocrático en los diversos tribunales que integran el país, tanto el federal como el local. Por lo que hace al federal, hace un cuadro sobre el procedimiento a seguir. Y de cada uno de los estados se toma la molestia de darnos la metodología para seguir el procedimiento y el órgano ante el cual se debe de seguir. Y eso es útil, muy útil. Nada más ahí me faltaría a mí hacer un comentario. ¿Y qué pasa con la centralización del tribunal burocrático? Y en un contexto de una ley federal del trabajo de aplicación supletoria que privilegia el convenio, va a generar mayores problemas esta centralización del tribunal burocrático. ¿Ante quién se aprueba un convenio del tribunal, de los trabajadores al servicio del Estado? Hay quien por cercanía va y lo hace en la Junta, por ejemplo, de Hermosillo. ¿Qué valor tendría eso? Todo eso encuentra respuesta o hay herramientas en el libro para encontrar la respuesta. Mención especial me parece a mí que en todo este contexto merece el artículo La Constitución de la Ciudad de México. Y fíjense la conclusión que hace en la hoja 251. Después de transcribir el régimen, la regulación de las relaciones laborales de la Constitución de la Ciudad de México, dice, como puede apreciarse una constitución de entidad menor a la Carta Magna de un país, no puede ser restrictiva, sino al contrario, pero al otorgar demasiados derechos en la práctica, pesará sobre ella su realización. Yo no sé si es a lo que se refieran, pero yo veo que esta conclusión está estrechamente asociada con el punto 5, que es los trabajadores de confianza de la Ciudad de México disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado, tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario más 20 días de salario por cada año de servicios prestados. O sea, indemnización para los trabajadores de confianza. Y aquí la práctica lleva a decir, pues si no pagan las de los trabajadores de base cuando son separados, pues con qué recursos van a cubrir ahora las de los trabajadores de confianza. Son temas que no menciono yo, los mencionó el libro y por eso me atrevo a citarlos sin necesidad de comprometer el criterio para un caso posterior. A mí me parece que esta herramienta, este libro, como lo he mencionado, da muchas armas para poder enfrentar el estudio de problemáticas que se presentan día a día en este tipo de procedimientos. Me parece que queda pendiente el tomo 2 de la obra. Hago la invitación o la sugerencia, y ese tomo 2 podría empezar con el apartado de ejecución de los laudos, que ese es un tema que si todo lo que se dice en el libro es complicado, se ve superado profundamente en la ejecución de los laudos. Y tenemos un tema que también aborda el libro que está pendiente de resolverse, me refiero por el legislador, que es el de la supletoriedad. Recordemos que la reforma constitucional y la ley federal del trabajo que se emite en el 2019 con posterioridad a la reforma del 2017 es supletoria de la ley burocrática. Y si bien la ley federal del trabajo tiene un régimen de transición para lo que hace a su parte procedimental, pues también tiene derechos sustantivos y de cargas probatorias que no necesariamente están asociados al tema de inicio de vigencia en determinadas secciones y que por lo tanto tendrían que tomarse en cuenta en la legislación burocrática correspondiente. Son 2 temas que dejo ahí en el tintero. No quiero abrumar ni excederme en el uso del tiempo, pero solamente quiero despedirme diciendo que felicito profundamente a los autores por esta obra, una obra muy interesante, una obra de fijación de premisas que sin duda ayuda a resolver las controversias que uno tenga a su consideración. Agradezco profundamente la invitación que se me hizo, en especial a mi estimado doctor Segundo García, a quien tanto aprecio le tengo, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Damos las gracias al magistrado Patiño por su intervención. Para cerrar con broche de oro,
contaremos con la intervención del señor ministro Alberto Pérez Dayán. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es para mí motivo de un agradecimiento profundo a la doctora Morales Ramírez, a la doctora García Hinojos y al doctor Páez Pineda, autores de este texto, el que me hayan dado la oportunidad de hacer algunos comentarios respecto de su contenido. Igualmente a quienes hicieron posible este evento, particularmente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también mi casa de estudios. La oportunidad de tocar temas tan importantes en una de las materias que hoy cobra mayor relevancia y que dadas las circunstancias y similitudes con el derecho administrativo requieren de conocimientos muy precisos para poderlas deslindar, implica textos inteligentes como el que aquí tenemos y comentaristas de él a la altura. Y este es el caso en el que hoy se me permite compartir esta herramienta tecnológica con el doctor Marquet Guerrero, el magistrado Patiño Chávez y muy particularmente mi compañero y amigo de tantos años, Hugo Arriaga Becerra, a quien hoy lo veo portando una muy espesa barba. Eso quiere decir que hay tiempo entre nosotros de no vernos. Y efectivamente, cuando uno es convocado a un ejercicio académico tan importante como es la presentación de un libro, surgen un par de cuestionamientos, entre muchos otros, que debo resaltar. Uno, antes que nada, la necesidad de leerlo en su totalidad, lo cual en esta ocasión fue muy grato y formativo para mí en lo particular. En segundo, considerando que en esta presentación concurren, como ustedes ya lo constataron, juristas muy destacados que comentan un mismo texto, lo importante es que se debe ser muy creativo para no repetir lo que ya se dijo. Tampoco se trata de ser meramente descriptivo de lo que describieron los autores. Esto se acentúa y cobra mayor concentración cuando los propios autores, que no va a ser el caso, también comentan su obra, pues ellos tienen, primero antes que nada, el conocimiento profundo de lo que escribieron y tienen licencia para decir lo que ellos quieran, no así los presentadores. Bajo estas alternativas uno tiene que ser creativo y en el esfuerzo de ello trataré de presentar a ustedes una reflexión distinta y diversa que no pudiera alcanzar de ninguna manera la calidad teórico-conceptual y práctica que ha antecedido a mi participación. Por ello, en circunstancias así siempre se debe estar atentos y elegir del abanico la mejor carta que se pueda traer. En conclusión, en circunstancias como estas se corre el riesgo de decir lo mismo. Y al decir yo lo mismo me recordó de manera inmediata un ejercicio de mercadotecnia, de ingenuidad y de practicidad que quiero compartir con ustedes. Este se desarrolla en una playa del lindo estado de Veracruz, en donde todas las mañanas se estacionaba una camioneta de la cual bajaban una gran cantidad de bancos, de cubetas, de machetes y mucha fruta. Y desde las primeras horas de la mañana empezaban a cortarlas. Alrededor de las 7, 8 de la mañana se acercaba una gran cantidad de personas, vendedores con unas tablas muy grandes, que compraban ahí los frutos que se iban cortando, todos ellos frescos, para distribuirse por todas las playas de la ciudad. Lo importante del caso es que cualquiera que llegara con una tabla compraba sus productos y se encargaba de venderlos. Uno de ellos, ya de edad un poquito avanzada, llegó con su tablón, invitado por algunos otros, y lo llenó. La posible falta de pericia o quizás su poca vocación mercantil le trajo como consecuencia que no le fuera muy fructífero el oficio, no vendía.
2, 3 días después, en que no alcanzaba ese resultado, empezó a pensar cómo es que había algunos otros jóvenes que llegaban por la tarde con sus tablones vacíos. Habían vendido todo y cargaban o portaban una importante cantidad de numerario para sobrevivir el día o quizás hasta la semana. Ya un tanto cuanto desesperado, decidió darse una última oportunidad y seguir a uno de los vendedores que era de lo más efectivo para el comercio. Lo fue, después de llenar su tablón, lo empezó a seguir y sabiendo de las virtudes de ese joven vendedor que llegaba y tenía una gran facilidad para dirigirse al público, ofreciendo sus productos particularmente en una frase muy común que decía coco y piña, lleve su coco y piña, se acercaba a toda la comunidad y trataba de venderles, convenciéndoles de que los productos eran no solo sanos, sino refrescantes. Se acercó un poco más y en el momento en que aquel otro joven se acercaba a la gente y gritaba coco y piña, pues el de atrás, que era él, lo único que alcanzaba a decir es lo mismo que el joven, lo mismo que el joven, lo mismo que el joven. Pues creo que parece difícil hoy separarme de decir lo mismo que lo que ya dijeron quienes me antecedieron. Trataré de no decir lo mismo que el joven y hacer un esfuerzo académico importante para poder justificar esto que les he dicho, un modo distinto de presentar un libro. Para ello me valdré de alguna serie de clasificaciones total y absolutamente arbitrarias que seguramente me empezaron a salir a partir de cuando escuchaba yo las clases, tanto en la Universidad de La Salle como en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México en su Facultad de Derecho. Insisto, es una clasificación bastante más arbitraria que científica, pero siempre derivado de que la didáctica le permite, incluso a los abogados, hacer tantas divisiones como pueden ser necesarias para comprender un mismo fenómeno de la teoría. Y esta tiene que ver con la literatura jurídica, precisamente tratándose hoy de la presentación de un libro jurídico. La literatura jurídica, como todos ustedes lo han vivido, comprende desde los más modestos apuntes de clase, que eran en aquel entonces estenográficos, hasta las grandes compilaciones o digestos en los que se concentra o se trata de concentrar la mayor parte de la doctrina de todas las materias que comprende el derecho. Recordando entonces esos apuntes de clase y sin olvidar que eran precisamente las compañeras quienes tenían una gran facilidad para tomar las palabras de los profesores en taquigrafía, se empezaban a hacer y luego los profesores se aprovechaban de ello y decían que eran los apuntes de clase y no tardaban en encontrar una forma de comercializarlos y venderlos, de suerte que esas pues eran una de los modos más directos de acercarse a lo que el profesor decía todos los días, y aquellos que no asistían a clase tenían la gran ventaja de luego leerlos y poder entender la materia. Si esta es primeramente una de las posibilidades de clasificación, yo les diré que los textos jurídicos se dividen por su tipo en los dogmáticos. Los libros dogmáticos son eminentemente teóricos, como por ejemplo la teoría pura del derecho. Muy teóricos, densos, dirían algunos. Frente a los dogmáticos existen los libros prácticos, que son guías en el ejercicio profesional. Generalmente son formularios o prontuarios, como el de Eduardo Pallares, por recordar alguno de la época de estudiante. Hay dogmáticos prácticos, adicionalmente los referenciales. Se dan a la tarea de definir vocablos. De ello dan cuenta con mucha claridad los diccionarios jurídicos. Y también existen los históricos, es decir, dogmáticos, prácticos, referenciales e históricos si relatan la evolución de alguna disciplina. Por ejemplo, el derecho romano. El derecho romano de Eugene Petit es uno de ellos, o de Floris Margadán es otro. Frente a la clasificación de libros por su tipo, existen los libros por su contenido. Tendremos unitarios o monográficos. Estos se desarrollan en torno a un solo tema. Por ejemplo, la prueba en el derecho civil de Carneluti. Esos son los unitarios o monográficos. Multitemáticos.
En ellos se examinan diversos tópicos jurídicos que no necesariamente tienen una relación entre sí. Por ejemplo, Derecho Administrativo de Gabino Fraga. Trata de retomar toda la materia del derecho administrativo, mas no necesariamente todos sus capítulos tienen una conexión interna. Existen también libros, junto con los monográficos y los multitemáticos, los libros de homenaje. Son semblanzas, anécdotas, estudios jurídicos en honor a algún autor. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, los estudios jurídicos en honor a Héctor Fix Zamudio. Así como ya dijimos que por su tipo hay distintos libros, por su contenido otros tantos, por su extensión también hay una división. Los textos universitarios, apuntes o cursos abordan y desarrollan los temas mínimos de una asignatura específica. Recuerdo muy bien, en mis primeros años del conocimiento del amparo, el curso de amparo de Octavio Hernández, un curso específico para la materia de la universidad. Así como hay textos universitarios, apuntes o cursos, existen los manuales o compendios que, sin ser voluminosos, ahondan en el conocimiento de una disciplina, facilitando la búsqueda y sencillez del tema. Y también existen los tratados que buscan agotar el conocimiento de una rama específica del derecho. Aquí recuerdo las obras de Derecho Civil de Rafael Rojina Villegas. Por el número de sus autores, existen, obviamente, libros de corte individual o de corte colectivo, dependiendo del número de escritores que concurren. Pero a su vez hay subcategorías. Habíamos ya hablado de los libros dogmáticos. Dentro de los dogmáticos existen los libros científicos. Abordan las enseñanzas teóricas de una materia. Por ejemplo, las instituciones del derecho civil de Chiovenda. Pero también existen reflexivos o preceptivos. Son libros esencialmente formacionales. Buscan destacar los valores y virtudes de una materia o de una profesión, particularmente en nuestro caso de la ciencia del derecho. Esto inmediatamente me recuerda el alma de la toga de Ángel Osorio. Dentro de los libros prácticos a los que ya me referí, existen 3 tipos. Las leyes comentadas son interpretaciones que el autor hace a las normas del derecho. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo de Trueba Urbina. Existen también los volúmenes o compilaciones jurisprudenciales que dan a conocer el criterio de los tribunales. Ejemplo típico, el Semanario Judicial de la Federación. Es decir, leyes comentadas, volúmenes o compilaciones jurisprudenciales y finalmente prontuarios y formularios que auxilian al ejercicio de la profesión. ¿Quién no ha visto afuera de los tribunales aquellos documentos que se venden para facilitarle a los litigantes su tránsito por los juzgados? Y se llaman ¿Cómo tramitar usted mismo su divorcio y tener éxito? Bueno, pues empiezan a hacer oportunidades para el litigante, que se da una oportunidad de poder llevar su propio juicio frente a los tribunales. Se dice que quien hacía estos libros fue tan exitoso que, comentando algún día con el doctor Arriaga, que aquí está, supimos que ese autor o uno de esos autores, ya habiendo vendido aspectos de arrendamiento, de derecho familiar, de alimentos, de todos, decidió uno más de sucesiones y precisamente así le llamó: ¿cómo poder llevar usted mismo su sucesión y tener éxito? Pero luego se dio cuenta que había una equivocación por principio en el que no podría llevarla a cabo. Hablamos de textos referenciales y esos se subdividen en diccionarios jurídicos que aportan definiciones a la terminología del derecho. Hay específicos o por materia, el derecho procesal, por ejemplo, de Arellano García, o ya más amplios como la obra de Joaquín Escriche. Y los diccionarios enciclopédicos, que generalmente y casi en todo momento son colectivos y son los grandes estudios, incluyendo derecho comparado, que no solo definen una figura, sino investigan su origen y evolución. Uno de ellos, la Enciclopedia Jurídico Meva.
Finalmente, y esto ya derivado de las reflexiones de los pasillos de las universidades, existen otros textos, los clásicos, que son aquellos de los que nadie se libra durante la instrucción universitaria, o mejor dicho, los que han formado generación tras generación en el ámbito del derecho. Por ejemplo, Introducción al Estudio del Derecho de García Máinez, La Filosofía del Derecho de Luis Recasens, El Juicio de Amparo de Ignacio Burgoa. Y frente a los clásicos existen los demás libros que no son clásicos, es decir, los que no han alcanzado ese grado de perfección. Son los que se compran pero que no siempre se leen o que casi nunca se leen. Yo estoy seguro que un tratado de derecho burocrático como el que aquí tenemos será muy pronto, y si alcanza ese tomo segundo al que se han referido, llegar a tener la oportunidad de que se le llame clásico, es decir, del que nadie se libre. Con estas bases quiero llevarlas hacia el libro que aquí comentamos y poder definir desde esa radiografía exactamente qué tenemos enfrente. Primero diré a ustedes que el libro en estudio y que aquí presentamos es por su tipo un libro de corte mixto esencialmente, pues aun y cuando es predominantemente teórico, en su contenido se encuentra una gran cantidad de argumentos de carácter práctico, incluso muchos acompañados, y esa es una virtud, de criterios jurisprudenciales que abonan enormemente a su comprensión. Quiero ser muy particular en el tema del régimen burocrático de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tanto de la Corte como de los tribunales. Creo que nunca había yo visto un texto escrito que nos haya dado tanto espacio en esos temas. Habrá que tener cuidado con el sindicato. Sin abuso del capítulo histórico al cual se le da su particular importancia en la primera parte del libro, se ilustra el origen y evolución de las figuras centrales del texto que contribuyen a su entendimiento integral. Muy importante aquí es los orígenes, las razones del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1938 y luego su configuración constitucional en 1960. Esto es el apartado A y el apartado B, que como dije en alguna de las sesiones de la Suprema Corte, cuando se trató aquel tema al que ya el doctor Marquet Guerrero se refirió como polémico respecto de la naturaleza laboral de los órganos, de los organismos públicos descentralizados, recientemente resuelta por la Suprema Corte. La mayoría de los capítulos y sus temas, como ustedes lo podrán ver, se ubican en el plano estrictamente referencial, es decir, hacen toda una estructura. Los autores se ocupan de dar en detalle las características de cada figura, son referenciales, invocando en ocasiones algún sistema de derecho comparado, para con ello ilustrar con un análisis jurídico y hasta yo diría constitucional el régimen laboral burocrático, su ubicación y con mucha más frecuencia de lo que suele suceder, su diferencia con otros regímenes como el de los trabajadores del apartado A. Como dije, aunque la obra también tiene un capítulo histórico y por ello sería dogmática, otra tanta de ella es eminentemente práctica, pues desprende de la ley los elementos fundamentales en la defensa de los derechos del régimen burocrático. Su manejo jurisprudencial, insisto, es bastante constante y eslabona la explicación de las figuras jurídicas no como una guía o prontuario, aunque se le acerca, sino como una conclusión pragmática útil en el ejercicio de la profesión y en la comprensión de todos de lo que es específicamente y por su naturaleza el trabajo burocrático. Su desarrollo en muchas ocasiones me da la impresión que parece una sentencia muy bien hecha. Debíamos aprender de esto. Es un texto inequívocamente comparativo,
porque tiene los dos regímenes uno frente al otro. Insiste muy a menudo en la distinción propuesta entre los derechos derivados de cada una de las legislaciones. Parecería que una de las formas más profundas de conocer las diferencias es leyendo una disposición legal del apartado A y una del apartado B. Lo hace entonces así una obra lineal y conceptual. Es lineal porque traza una ruta uniforme entre el primero y el último tema, tomando una sola secuencia temática, de manera que sugiere, sin proponérselo necesariamente, que el lector lo concluya en una sola lectura, como si fuera una novela. Para muchos podría parecer que la aplicación práctica de sus disposiciones son de novela. Trataremos de hacer que esto no solo quede en el imaginario. Más allá de que se vuelva útil un tratamiento de esta manera, permite clarificar una gran cantidad de conceptos que no siempre son accesibles desde la lectura del texto legal. En gran medida, así se convierte en un texto muy referencial más que preceptivo. Por ejemplo, en el capítulo 7, en donde se abordan los temas relacionados con la jurisdicción laboral, sin dejar de revisar las líneas generales del trabajo burocrático de la Ciudad de México, hace una perfecta distinción entre uno y otro régimen, el federal burocrático y el de la Ciudad de México, y aquí apuntado por el señor magistrado Patiño Chávez. La indemnización del trabajador de confianza. Principal punto. Es cierto que la Constitución de la Ciudad de México tiene una gran cantidad de derechos, ni quien lo dude. ¿Se excedieron en derechos? Bueno, pues esa fue la principal asignatura de quienes concurrieron en esa elaboración como constituyente. Pero es que el texto de la Constitución misma, en su artículo 116, 122, obligó a que así se hiciera esa Constitución. Algunas de las figuras analizadas entran en el terreno del hipotético, es cierto, particularmente los nuevos derechos derivados de la Ciudad de México. Esto es ese siempre territorio teórico especulativo, genera inquietudes y espero yo que los tribunales, como ya aquí se dijo, estén atentos a sus conclusiones. Desde luego que todas estas se encuentran siempre referidas al propio texto constitucional y dan una explicación desde el propio apartado B de por qué se deben considerar así. Todas sus aproximaciones le ponen al lector frente a un escenario posible, y eso es lo importante. Entre otros, me imagino, se puede ubicar ahí los casos en donde se refieren a la resolución de conflictos y la forma en que la sociedad y el Estado han de encararlos, desde luego sin menoscabo a los derechos fundamentales que corresponden a los trabajadores burocráticos. Recomiendo particularmente ese capítulo. Ese capítulo me parece bastante asertivo, el de la resolución de los conflictos. No dejan de hacer una reflexión importante sobre la sindicalización y las profundas diferencias en laborar en el apartado A y en el apartado B, que como bien aquí ya lo refirió el maestro Arriaga, en el tema de algunas prerrogativas fundamentales como la huelga parecen inexistentes. En ciertas partes es un libro profundamente crítico. Es importante referir que en este segundo tomo que se nos avecina, seguramente habrá un análisis de casos particulares que nos hagan desprender conclusiones derivadas de su primera parte. Mas, sin embargo, y no me lo dejen de creer, advierto en alguna expresión conceptual cierta rebeldía formacional crítica subyacente en algunas expresiones, muy en lo particular sobre la insuficiencia legal en figuras tan importantes
como las que se llegan a dar en el nombramiento, en las causas de rescisión, y en la facilidad que se tiene o no de demandar ante los tribunales al Estado por despidos injustificados. Considerando que es un libro unitario y utilitario, aunque aborde una importante cantidad de figuras afines, no se alega de su vocación natural. Vaya, explora sin perderse todas las fronteras del trabajo burocrático. No dejó una sola sin atender. Termina por ser un documento en general conclusivo y reflexivo, asertivo, pero deja margen para que el lector a veces divague. Destaca los alcances de lo que debemos entender el régimen burocrático y todas sus particularidades. Si bien la dogmática en cierto momento es su base, no olvida que una de sus características es lo pragmático. Por ello, elabora su propia teoría del derecho burocrático y se convierte en un instrumento práctico y de relevancia profesional muy útil en el posible litigio laboral. Con estas bases simplemente de concluir que el lector solo tiene que ensamblar sus muy profundas reflexiones para armar sus defensas ante los tribunales vinculadas al derecho que quiera defender ante los órganos de la jurisdicción. Por todas estas razones, creo yo que en los pasillos de las universidades, si bien pudiera en determinado momento tardarse en ser un clásico, habrá muchísimas veces en que lo quieran tener para poder ser exitosos en los conflictos que se lleguen a dar ante los tribunales. Traté con ello de ser simplemente diferente. Estoy absolutamente seguro que las primeras oportunidades de participar aquí de quienes me antecedieron dieron cuenta perfecta de lo que el libro contiene. Solo traté de llevarlos en un ejercicio que nos rememora la literatura jurídica y en donde creo que esta obra se sitúa. Son muchas las cosas que podríamos decir acerca de esta obra. Lo único con lo que sí puedo cerrar es felicitar de verdad, sinceramente, a los autores, 3 doctores en Derecho muy destacados, que se dieron a la tarea de profundizar sobre los temas que más circunstancias complejas de su comprensión llegan a provocar en el derecho burocrático. Nuevamente agradezco a quienes hicieron posible este ejercicio académico y a quienes nos acompañaron el día de hoy en esta oportunidad de hacer un breve comentario sobre esta obra. Muchas gracias y buenas noches. Cedo la palabra a los coautores de esta obra. Muchísimas gracias a los comentaristas, al ministro Alberto Pérez Dayán, al doctor Porfirio Marquet, al magistrado Patiño, al doctor Arriaga y obviamente también la presencia de la doctora Rascón. Y déjenme decirles que obviamente 3 cosas nos enfrentamos cuando el libro estaba en publicación. Una, obviamente, es una reforma laboral que se nos cruzó en ese momento y logramos tomar algunas cuestiones. La otra viene la reforma judicial. Y la tercera, obviamente, la sustitución de la jurisprudencia 196. Ya por parte de la editorial estamos obligados a hacer la segunda edición. En este momento se está haciendo la reimpresión del libro porque el libro está agotado. Entonces, no digo más, agradezco la presencia de ustedes, los comentarios, el tiempo que tuvieron para, no solo para el libro, sino para estar con nosotros en este momento, y doy uso de la palabra a los coautores. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera agradecer por todos los comentarios que nos han hecho. Creo que es importante
el valorar un tomo segundo, desde luego que lo anotamos por aquí. Agradezco sus palabras a todos los comentaristas, creo que animan a los estudiantes que nos están sintonizando a comprarlo, a estudiarlo, a analizarlo, y desde luego esperemos que sea un libro que provoque profundas reflexiones, y también reconocemos el lado laboralista, y ojalá esto haga que existan más litigantes en esta materia, que aunque es compleja, pues se requiere cada día más en la práctica jurídica. Yo agradezco mucho también a la Universidad Nacional Autónoma de México por este tipo de espacios, con este tipo de comentaristas que pues nutren mucho a la difusión del derecho laboral y sobre todo de este tema que es complejo como el derecho de los servidores públicos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Yo simplemente en lo que me corresponde reiterar lo que ya dijeron la doctora María Ascensión y el doctor Óscar Javier Rapáez, y terminar con aquello que inició su discurso cuando recibió el premio Nobel Octavio Paz en Ginebra. Gracias, que debe ser la palabra que siempre debe acompañar a la gratitud que nos nace de corazón ante los comentarios que todos ustedes tuvieron hacia la obra. Gracias y buenas noches a todos. Señor ministro, honrados realmente con su presencia. Muchísimas gracias. Doctor Arriaga, doctor Marquet, maestro Juan Alfonso Patiño, señor magistrado.